Amados, buenos días. Qué bueno que nos visitan por este medio, por internet. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias porque nos permiten entrar a sus hogares. Y pues vamos a dar pie a la palabra. Vamos a hacer una breve oración para que el Señor sea el que hable. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana. Nos sentimos grandemente bendecidos porque tú haces tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, tus propósitos se tienen que cumplir en nosotros. Nosotros tenemos a veces deseos, a veces tenemos pensamientos, a veces queremos hacer cosas, pero todo está, Señor, al control tuyo. Nada se te escapa de las manos, mi Dios. Y esta mañana queremos ver cómo tú haces la obra en los que son tuyos, en tus escogidos. No permitas que nada ni nadie distraiga nuestra atención de poder escuchar esta palabra, Señor, y que seamos grandemente bendecidos. Es mi oración esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El monte Sinaí, ¿no? El monte donde el Señor se aparece a Moisés en una zarza. Entonces vamos a ver aquí algo muy interesante, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué debo hacer con mi vida? ¿Con qué propósito fui creado? ¿Con qué propósito fui creado? Vienen a veces a nuestra mente estas cosas, ¿no? Cuando tú haces planes, ¿qué viene a tu mente? Cuando estás meditando ahí, estás cavilando planes y dices: soy muy joven. Quizá dirás: soy muy joven todavía. O quizá pensarás: soy muy viejo, ¿no? Y eso puede frenar tu vida, puede frenar la obra de Dios en tu vida. Pero recordemos que Pablo le decía a Timoteo: nadie ponga en poco tu juventud. Y también recordemos a hombres de Dios que el Señor usó grandemente, como Moisés, ¿no? A una edad de 80 años comenzó Moisés a batallar con Faraón para sacarlos del pueblo de Egipto. Si tú dices: yo tengo 20 años, quizás te preguntes: ¿hacia dónde voy? Si tú dices: tengo 40 años, te preguntarás: ¿ya estoy realizado? Quizá me falta. Si tienes 60 años, quizá te preguntes: ¿en dónde me voy a invertir ahora? ¿Dónde me voy a invertir a esta edad? Pero también hay más. Si tengo 80 años, tú dirás: en estos mis días, ¿para qué o para quién son? ¿Aún me queda tiempo? Quizá caviles estas cosas en tu mente y te asalten por la mañana, te asalten por la noche, ¿verdad? Y entres en angustia, en afán. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan, Señor? Pero veamos en Génesis 17. Abraham ya tenía 99 años. Es un hombre ya grande. Y Dios le da una promesa muy interesante. Génesis 17, el versículo 2. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, me equivoqué, 17, 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Wow. Me regreso al 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice en el 4:
he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí donde Abraham se quedó, caray, yo tengo 99 años y voy a ser padre de muchos. ¿Cómo es eso, no? Pero también quizá podemos ser muy niños, ¿no? Quizá podemos ser muy niños cuando el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Quizás tengo 5 años, tal vez. Veamos en 1 Samuel 1, 24. Samuel 1, 24 al 28. Samuel era un niño. Después de que lo hubo destetado, fíjense, le acababa de quitar la teta y ya dice aquí, lo llevó consigo con 3 becerros, con una ofrenda, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Importaba la edad? Para las cosas de Dios, para sus propósitos, la edad es poco importante. Cuando el Señor quiere hacer una obra en nuestras vidas, amados, no importa que tengamos 100 años, pero si Él quiere hacerlo con nosotros, si Él quiere salvar un pueblo con nosotros, si Él quiere alcanzar y salvar una vida por medio de nosotros, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él es Dios. Y luego Moisés, Éxodo 7:7. Éxodo 7:7. Ya era Moisés de edad de 80 años. Y Aarón, fíjese, Aarón era mayor, de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Qué lío, ¿verdad? Se metió Moisés y Aarón. Tenían que ir a rescatar al pueblo de Dios. Pero también en el mundo hay gente, dirás tú, es que esos de la Biblia de por sí vivían mucho, ¿no? Como Matusalén, que vivió 900 y cacho años. Dices, bueno, pues es que el Señor los fortalecía, ¿verdad? Pero pues tú eres hijo de Dios, ¿no? También el Señor te fortalece. ¿A cuánto nos ha sanado cuando pareciera que ya estamos en una posición de salud muy crítica, ¿no? ¿A cuánto nos ha librado? Me cuento entre ellos, que el Señor nos ha restaurado, nos ha sanado y ¿qué hacemos, verdad? Cuando el Señor ya nos sanó, ¿qué hacemos? Pues los agradecidos, vamos, ¿no? Vamos delante del Señor y decimos, Señor, venme aquí, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde vamos, papá? ¿Nos hacemos esas preguntas? ¿O simplemente dices, ya me sanó y sigue la mata dando, ¿no? Hacemos de nuestra vida un papalote. Pero aquí vemos a hombres que hay y hubo en la sociedad. Por ejemplo, este hombre que era escritor, ¿no? Un escritor muy famoso, José Saramago, recibió el Premio Nobel de Literatura a los 76 años. Fue el primer portugués que consiguió un premio Nobel y a los 76. Luego otro, Charles Spencer Chaplin, recibió el premio Oscar honorífico en 1928 y recibió un segundo Oscar en 1972 a los 83 años. O sea, ¿de dónde sacan energía estas personas, no? Uno más, Compay segundo, ¿no? Por ahí en internet encontré gente longeva que tuvo éxito, ¿no? En el mundo, en la sociedad. Este hombre era músico y compositor cubano. Era cubano, chico, y su equipo realizaron numerosas giras y grabaciones. El compositor tenía 90 años cuando conoció el éxito. Le sufrió, si tú lees un poco de la historia, no vas a dejar de ver que batalló bastante para lograr ser reconocido, ¿no? Y lo más curioso, de Compay no estoy seguro, pero de los 2 primeros eran ateos. No tenían un Dios, no creían en Dios, rechazaban a Dios. Hablando de ateos, encontré por ahí que hay una congregación cuya pastora es atea. Qué cosas están pasando hoy en día, ¿no? Cosas muy duras.
cosas muy extrañas. Entonces, si estas cosas pueden hacer ellos en el mundo, ¿cuánto más nosotros, los fieles del Señor? ¿Cuánto más no podremos hacer con la ayuda de Dios? El que nos fortalece con su mano poderosa, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos da las energías para que cada día vayamos avanzando. Y luego Dios es un experto en hacer cosas grandes con personas comunes y corrientes. Siempre el Señor hace proezas con gente que tú no das un peso por ellas, ¿no? Pero así es el Señor. Y su palabra dice así, en 1 Corintios 1, 28 al 30. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a decir, es que como es muy alto, pues pudo, ¿verdad? Lograr alcanzar el objetivo. Que porque era muy inteligente, desde chiquito se le vio que era un genio y por eso lo consiguió. Pero nadie se puede jactar de que lo hizo cuando sabemos que somos débiles y que tenemos imperfecciones y que quizás nunca podríamos hacer algo que el Señor ya tiene planeado. Él ya lo tiene escrito en su libro y dice, a ver, Fabián va a hacer esto, el otro y aquello, el Edgar va a estar haciendo esto, el Gerardo, ¿verdad? Pedro, Juan, todos ellos ya tengo aquí las cosas que tienen que llevar a cabo. Mucho depende de ellos que se logren, pero ya están contempladas, porque hay un libre albedrío en nuestras vidas y podemos cambiar el rumbo, ¿verdad? Tomar una decisión errada y el propósito de Él se puede anular, se puede desviar. Cuando el Señor nos ha puesto en la mira y Él sabe que vamos a levantarnos como hombres y mujeres de Dios, Él simplemente sigue la trayectoria que traemos. Ahí vienes, se desvía y en su misericordia a veces nos levanta, ponte donde vas, sigue adelante, ven conmigo, vamos, la meta soy yo. Y así el Señor cada día nos está animando. Y luego, quizá tú tienes planes y te has hecho grandes retos, pero si anhelas algo bueno delante de Dios, tú se lo entregas a papá, tú se lo entregas. Él va a saber hasta dónde te ayuda, si te conviene, si no te conviene. Tú le vas a decir, Señor mío y Dios mío, yo he planeado comprar casa, Señor. Yo he planeado cambiarme de residencia, Señor. Yo he planeado casarme, Señor, pero el Señor es el que va a decidir cómo se van a dar las cosas. Y si está en su voluntad, se va a cumplir. Si está en su voluntad, se va a cumplir. Nadie va a poder evitarlo. ¿Te quieres casar? Pon en manos de Dios ese compromiso, ¿verdad? Que un día vas a tener. Y dice así, 2 Corintios 6, 13, 15. Hay algo que debes considerar en los planes que hacemos cuando queremos contraer nupcias o cuando necesitamos una esposa y un esposo. Versículo 13, 2 Corintios 6, 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Aquí entre paréntesis lo ponen. ¿Cómo les está hablando el Señor? ¿Cómo nos está hablando? Ensanchaos también vosotros. Somos templo del Dios viviente. Que no se nos olvide nuestra naturaleza. Como a hijos de Dios nos habla. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hasta aquí no se escucha tan mal, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Todavía no me ofendo. Pero aquí dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Está subiendo de tono el Señor. Pero sube más de tono y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Caray. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pero si el Señor lo dice, es porque no quiere que salgamos lastimados.
en una expedición que hicieron unos submarinos. Bueno, submarinos me vi muy grande, ¿no? Unos buzos. Esa era la palabra, buzos. Salieron, prepararon su equipaje para bucear, hacer una expedición de investigación en aguas profundas, cerca de las Islas Malvinas. Eran como 8. Salieron a hacer una investigación de fondo, ¿verdad? En el mar. Y se lanzaron al fondo y fueron buscando, ¿no? Buscaron especies, buscaron la profundidad, los niveles, la cantidad de pH que había en el ambiente, el tipo de minerales que había en el agua. Y entre buscar y buscar, vieron un bulto medio brillosón. Dijeron, ah, caray, ¿esto qué es? Tomaron ese bulto, lo subieron a la superficie, lo echó a su bolsita, subieron a la superficie, entregaron el equipo, entregaron el material que habían recabado, unos tomaron algunas estrellas de mar, otros unos caballitos, ¿verdad? Se los llevaron con agua, ¿verdad? Para investigarlos. Pero llegando a la oficina, ¿verdad? Pusieron la cámara a disposición de la compañera de aspectos técnicos, ¿no? Aquellos que conocen de estas cosas de cámaras, ¿no? Y reparaciones. Por aquí tenemos un hermano que se dedica a eso. Entonces había una inquietud por saber esa cámara, pues, qué había ahí en ella, ¿no? Tenía algunas especies, cuando ya la abrieron, tenía algunas especies dentro que no eran fáciles de localizar ni de identificar, como estrellas de mar, pero muy diminutas, algunas algas muy raras. Pero cuando sacaron la memoria y la limpiaron, dijeron, se ve bien la memoria, se ve buena, vamos a ver qué hay en la memoria, ¿no? Entonces clavaron la memoria en la computadora y pues vieron a una chica, ¿verdad?, que estaba ahí posando, como muchos lo hacemos, ¿no? Cuando vamos a la playa, cuando vamos al lago, y posaba y posaba. Ya el siguiente paso fue subir a la lanchita, ¿verdad? Y salió ahí, se alcanza a ver una mano de un hombre, ¿no? Que como que te tomo la foto de aquí, ¿no? Y se veía la persona. Pero ya más adelante las fotos se hicieron un poquito extrañas, ¿no? Y esto viene a colación por el tipo de personas que a veces tratamos, pero a veces abrimos demasiado el corazón. A veces nos entregamos rápidamente, ¿verdad? Así, a corazón abierto. Y no tenemos ese cuidado con la gente. No vemos todavía ni el fruto y ya estamos ahí haciendo un tipo de sociedad, ¿no? Después las fotos se pusieron un poco raras. La muchacha salió en la esquina de la barca, pero sale así como arrinconada, como con miedo. Y después otra foto sale con la cara irritada de llorar mucho. Y la última foto ya no sale. ¿Qué pasó? Pues salió el lobo rapaz, ¿no?, que había dentro de este hombre. Y se deshizo de la evidencia. Se trató de localizar, de investigar quién era, pero fue un misterio, no lograron averiguar quién fue, ¿no?, quién murió y quién actuó. Entonces, amados, tengamos mucho cuidado en la sociedad con quién nos relacionamos. Hay que tratar, por eso hay un periodo de trato entre los casanderos, ¿verdad? Quizás un año es un buen tiempo para tratarse, visitar a la familia. Oye, pues veo que tu familia, ¿verdad?, es muy amable conmigo y vamos y venimos. Un cuidado, ¿verdad?, una observación antes de dar ese paso tan importante. Uno de los pasos más importantes de nuestra vida es seguir a Cristo, y el segundo es con quién te vas a casar, porque de eso va a depender mucho de tu comunión con el Señor. A lo mejor vas a ir al Señor pero en un mar de llanto, ¿verdad? O a lo mejor vas a ir con el Señor en un mar de gozo, ¿no? Ten mucho cuidado. Hay lobos rapaces que se infiltran en las iglesias y tenemos que conocer sus intenciones. Por eso tenemos que estar orando para tener discernimiento. Aquí hay hombres y mujeres con un discernimiento muy agudo y pueden alcanzar a percibir algo no encaja. Cuando te digan algo no me cuadra, ten cuidado, ten cuidado. Yo sé que la hermana Yolis tiene un gran discernimiento, así que le puedes preguntar. ¿Te quieres divorciar? Ah, carambas,
No es de Dios. No es de Dios, amados. Pero por la dureza de nuestro corazón, y por la seguridad de algunas, Moisés implementó carta de divorcio. El Señor lo permitió. Pero no es un plan de Dios, ni es un propósito que nos casemos para luego divorciarnos. No lo es. Y las hijas de Dios y los hijos de Dios tenemos y debemos tener un alto nivel de misericordia, conforme a la voluntad del Padre, porque un día ella o él nos va a fallar, va a cometer una falta grave tal vez, y ese nivel de misericordia que tengamos se tiene que derramar sobre esa persona. Tenemos que perdonar para salvar nuestro matrimonio. ¿No lo hizo Cristo así? Se aventó a morir, dijo: yo voy por mi pueblo, por mi iglesia, mi amada. Yo voy a salvar. Así también a veces lo tenemos que hacer en la vida matrimonial. Ok. ¿Deseas cambiar de ciudad? Ponlo en manos de Dios. ¿Quieres un mejor empleo? Ponlo en manos de Dios y Él hará. ¿Deseas un hijo? Pídelo al Señor. Dios hace milagros. Puede que te conceda la concepción. Pero si no lo hace, no te amargues. Dios sabe y tiene un plan para todo esto. ¿Quieres servir al Señor? Wow. Nuestro amado Gustavo decía que la mayor manifestación de amor y de la gloria de Dios en una persona es cuando se dispone a servir con su vida a Dios. Es un alto nivel de espiritualidad cuando queremos servir. No es fácil, amados, servirle al Padre. Es incómodo, a veces nos exige dar un poco más de nuestro tiempo, esforzarnos un poco más, levantarnos más temprano, irnos más tarde, pasar hambres. Pero para el Señor, lo que quiera, ¿no? Que sea algo que hacemos con alegría y con gozo. Es difícil, sí, pero ora al Padre para que te confirme qué tienes que hacer, a quién te tienes que acercar, a media, audio, alabanza. ¿Qué pone el Señor en tu corazón para hacer? Vamos a descubrir por medio de la vida de Moisés cómo se cumple el propósito divino en nuestras vidas. No nuestro propósito, que bien se lo debemos entregar a Él, porque el Señor es bueno y da buenas dádivas, ¿no? Si tenemos algo en mente ya planeando, Señor, mira, papá, no tengo carro y sí lo necesito, papá. Necesito el carro, ayúdame a conseguir uno, aunque sea viejito, Señor. Pero ayúdame. Y a lo mejor el Señor te va a preguntar, ¿para qué quieres carro? Y tú piensas, ¿qué le vas a decir, no? Señor, quiero una casa en tal lugar y así asado. ¿Para qué quieres esa casa, hijo mío? En ese lugar, ¿por qué? ¿Es vanidad? ¿O es necesidad? ¿O quieres llevar ahí a tus hermanos y abrir un estudio y que tengan una hermosa vista panorámica al mar? ¿Eso quieres? Está bien, vamos a poner manos a la obra. Pero si nos quedamos las cosas que el Señor nos da, nos vamos enfermando de avaricia y de codicia. Debemos tener mucho cuidado con las dádivas de Dios. Cuando las recibamos, rápidamente preguntémonos, Señor, ¿qué voy a hacer con esto que tú estás poniendo en mi mano? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo voy a invertir? Y luego dice en Éxodo 1, del 10 al 14, la palabra éxodo significa, Éxodo 1, salida, huida, partida. ¿Quién está saliendo aquí? El pueblo de Israel. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían.
De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y con toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Era un trato muy duro. Se observa una opresión muy fuerte en el pueblo de Israel. Son aproximadamente 1 millón de israelitas y dice aquí la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Esto solamente Dios lo puede hacer. Es algo sobrenatural. Israel habitó en Egipto 430 años aproximadamente. Se nos da este dato en capítulos más adelante. Pero en esta etapa de sus vidas José ya no está, José ya murió y el faraón desconoce al pueblo judío, al pueblo de Israel. Este faraón que nació no conocía a José, no sabe las maravillas que Dios hizo con José. Dice, estos son muchos, ya vi que están creciendo mucho, al rato se nos rebelan y nos meten un golpe de estado. Tengamos cuidado, mejor entonces vamos a oprimirlos para que ya no se multipliquen, para que ya no tengan tiempo de nada. Pero no fue así. Empezaron a crecer en número. Cabe mencionar entonces aquí que Israel significa el lugar donde nosotros estábamos antes de conocer a Jesucristo. Luego, Egipto representa al mundo, donde andábamos, ¿verdad?, haciendo tantas cosas, y es la corriente que nosotros seguíamos antes de nuestra conversión, ¿no? Es la corriente que seguíamos antes. Y luego Faraón, que desafió a Dios. ¿Se acuerdan de alguien que haya desafiado a Dios? Ha habido personas, ¿no? Pero uno de ellos estaba con él, estaba pegadito con él. Él lo hizo, era hermoso y brillante, ¿no? Satanás. Entonces Faraón era un enemigo de Dios que simboliza a Satanás. Amados, ¿no es el chanclas? ¿No es el chamuquín? No es el diablillo, ¿verdad? Es Satanás. No es pequeño, es grande y es poderoso y es destructivo y mata. Su tarea es destruir. Tengamos cuidado con él. Vamos a ver nuestra vida reflejada en este pueblo de Israel, en estos pasajes. Antes vivíamos bajo opresión. Era un servicio agotador en el mundo. El mundo nos tenía trabajando mucho. Era un servicio pesado. Vivíamos amargados antes, ¿no? No había gozo en nosotros. Por ahí hay una hermana que dice que antes pues era así de un carácter muy amargado, ¿no? Pero cuando conoció al Señor fue libre. Ella era esclava de un pecado de amargura, por algo que quizás vivió antes, pero decidió entregárselo al Señor. Señor, esto que me atormenta, esto que no me deja vivir, te lo entrego, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice que fue libre. Y ahora nos saluda y con mucho gozo, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo están? Y nos echa chistes, ¿no? Es una mujer que ha sido renovada, transformada por el poder de Dios. Esta era nuestra vida en Egipto antes de conocer a Cristo. Faraón era aquel que nos tenía en opresión, nos tenía en una servidumbre pesada, en amargura, con trabajos arduos. Satanás, quien nos obligaba con rigor y con tiranía, nos daba ese trato. Era un trato muy malo. Andábamos en alcohol, consumiendo drogas, con vidas vacías, sin sentido, sin propósito, sin futuro. Pensábamos en cosas que quizás finalmente son pecados, ¿no? Si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. En sexo, en placeres arriesgados a veces, egoístas. No, yo ya tengo otra más y
una estrellita, ¡pling! Ya, tengo otra. A la que sigue, otra mensa que se deje. Órale, ahí está, ya cayó. Y así andan, ¿no? Y se meten a las iglesias, amados. Y aquí andan buscando. Y debemos tener cuidado, hermanas. Y varones, estar alertas. Si nosotros no cuidamos la grey de Dios, ¿quién lo va a hacer? No va a venir nadie del mundo a cuidar a las hermanas. Tenemos que estar alertas. Oye, hermano, yo veo a como que muy preguntón, ¿no? Como que anda echando mensajes ahí a mi esposa medio raros. Unos mensajes así como subliminales, hermano. Ahí te lo encargo, ¿no? En oración. Y vamos a estarlo checando, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esa persona no cometa o no actúe como un lobo rapaz y no se lleve una de nuestras ovejas. Que las ovejas son del Señor, por supuesto, pero nosotros, ¿para qué estamos entonces? Tenemos que estar alertas y cuidarnos. Entonces, nuestra vida antes era insípida. Nuestro esfuerzo era sin propósito. ¿A dónde llegamos? Quién sabe. Pero íbamos a trabajar, comer y dormir. Al otro día lo mismo, trabajar, comer y dormir. Qué vida tan simple, tan aburrida, ¿no? Vivíamos como animalitos de carga. Al menos los burros saben para qué son, ¿no? Pues yo soy burro, dirá el burro, y yo, pues a mí me echan cosas, yo las cargo y las llevo donde me dicen. Tienen un propósito cumplido. Pero nosotros, ¿será nada más ese nuestro propósito? ¿Comer, trabajar y dormir? O al revés, trabajar, comer y dormir. No es así. No es así. Romanos 6:16. Romanos 6:16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, como todos lo fuimos, amados, como todos lo fuimos, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y henos aquí estamos. Pero en el 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto era? Porque el fin de ellos es muerte. Escoge el pecado que tú quieras. Escoge la mentira, escoge el homicidio, escoge las drogas, escoge el alcohol, escoge el robo, lo que quieras. El fin de esos pecados, dice su palabra, que es muerte. También dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y en el 22, aquí mismo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación como fin de la vida eterna. Eso es lo que hoy hacemos. Nos santificamos en la palabra, en la oración, en la alabanza, en la entrega de nuestros pecados al Señor, siendo transparentes delante de Él y así también para con el mundo. No podemos vivir con dos caras. Seríamos hipócritas, ¿no? Una máscara en mi iglesia y otra máscara en mi trabajo. No podemos vivir así los hijos de Dios. Tenemos que ser de una sola pieza. Una sola pieza. Que donde nos paremos ya sepan quién es. Fulano es así, aquí en China se comporta igual. Aquí manifiesta amor, allá también, con los incrédulos también. Hay amor. Porque por medio de ese amor podrán ser alcanzados muchos también, como fuimos alcanzados nosotros. Luego, entonces, nuestro éxodo espiritual se muestra en estas porciones que hemos estado leyendo, del
las primeras que leímos. Y es impresionante que la relación que encontramos entre lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Antes, en una vida extraviada, ahora en una vida renovada, con propósito, con un fin, una meta, algo que hacer en la obra de Dios. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes en otro tiempo, amados. Ahora ya no, porque el Señor nos ha dado una convicción y sabemos que si pecamos, a Él ofendemos. Sí vamos a ofender a nuestra esposa, sí vamos a ofender a nuestros padres y a nuestros hijos, pero sobre todo, y no nos debe faltar esto en la mente, lo ofendemos a Él. Lesionamos el cuerpo de Cristo cuando pecamos. Entonces ya no lo hacemos habitualmente. A veces caemos, pero nos levantamos. El Señor nos levanta. El Señor nos levanta. Dice aquí en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya no somos hijos de desobediencia, ya no. Pero antes, dice aquí, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente, amados, es una corriente peligrosa. Recuerdo hace como, tenía yo 8 años, 10 años. Fui con mis padres y mis tíos, fuimos a un río. Aquí en Guerrero hay varios, ¿no? Pero este río, un poco sucio, se veía apacible. Se veía por la superficie que era un río tranquilo. Pero cuando metías el pie, la pierna, se sentía una corriente, válgame la expresión, endiablada, ¿no? Entonces, tú podías entrar al río. Mis padres y mis tíos me dijeron, entra, nada más no te acuestes, pues, o sea, quédate parado y así le llegaba a la cintura el agua. Así no te alejes, ¿no? Ok, bueno, pues el agua estaba buena, pero sí se sentía algo de corriente ahí, ¿no? Entonces yo seguía avanzando y ya me puse a expectar ahí lo que había, ¿no? Las plantas, las aves, ¿no? Pues en un descuido pisé una especie como de poza, ¿no? En ese río. Algo que había ahí que pues ya no había suelo. Entonces piso ahí y me voy con todo y río, ¿no? O sea, la corriente me arrastró. Yo no sabía nadar muy bien, apenas estaba empezando a aprender. Pero por un instinto que yo creo que todos tenemos, pude dar unas brazadas, no sé cómo las di, pero pude dar unas brazadas a la orilla y me pepené de una raíz que estaba ahí muy gruesa, ¿no? Por eso amo las plantas. Me pepeno de la planta y me logro salir del río, pero casi salí blanco, ¿no? Así asustado, porque dije, por poquito y me arrastra, ¿no? Más, porque sí me arrastró como unos 30 metros y estaba algo ancho, ¿no? Entonces, caray, dije, qué corriente tan peligrosa, ¿no? ¿Por qué mis padres, por qué mis tíos no me dijeron que mejor no entrara, ¿no? Pero gracias a Dios salí. Y así es la corriente de este mundo, amados. Igualita. Por arriba se ve apacible, pero una vez que tú entras a ese río, amados, estás en peligro. La corriente de este mundo es terrible, es engañosa, es poderosa y muchos son arrastrados por ella. Muchos mueren instantáneamente, otros son arrastrados varios kilómetros tal vez, pero no es nuestro diseño y no es nuestro propósito de los cristianos
vivir en este tipo de corriente del mundo, con ansiedades, con afanes, con angustias. No es así. No tenemos que vivir este tipo de riesgos espirituales nosotros. No nos conviene ir a probar suerte al mundo así, de esta manera, amados. Necesitamos pedir consejo a los hermanos para que sepamos cómo actuar, cómo proceder, para que tomemos decisiones sabias. El Señor habla cuando pedimos consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Pregunta, ¿lo que vas a hacer está bien? ¿Vas a viajar a donde vas? ¿Está bien? No podemos vivir con el agua al cuello. No podemos estar así rebotando de un fracaso a otro, entre las rocas, en el riesgo. No es de Dios. Ya no sabes ni qué es vivir en victoria. Ya te olvidaste lo que es estar en victoria. Algunos con poca visión se han abandonado a esta corriente del mundo y ahora tomaron lo que el mundo da. ¿Qué da el mundo? Basura, porquerías. Son palabras un poquito corrientes, pero describen muy bien lo que hay ahí. ¿Qué ofrece el mundo? Corrupción, fraudes, robos, asesinatos, política. Hay cristianos en política, hermanos. ¿Cómo puede ser esto posible? Ya no es la política que quizá en un inicio existió, con un propósito quizás honesto. Ya no existe esa política. Un cristiano en la política es porque tiene que andar como los lobos también. No es conveniente que entremos en ese mundo. ¿Qué más hay? En todo esto hay una mente siniestra, amados. Se llama Satanás. Esta mente siniestra es Satanás, el príncipe de este mundo y de la potestad del aire, y su misión es hacer pedazos tu vida y mi vida. No va a descansar hasta que te vea hecho pedacitos espiritualmente hablando. Derrotado, deprimido, quizás te quieres quitar la vida. Esa es la tarea que tiene él. Él no viene a decirle a Dios, ¿qué hacemos? Que sí se ha acercado a él, lo vimos en Job. Pero él ya tiene sus planes elaborados. Son siniestros. Ya los tiene armados. Tiene libros de planes de cómo asesinar y acabar tu vida espiritual. Quizás delante del Señor simplemente él lo que le dice, voy al que sigue. Nada más le ha de avisar, no sé, le pide permiso, seguramente. Pero si tú estás lejos, si tú te has distanciado del Señor, si has dejado de orar, si has dejado de consagrarte, si no oras por tu esposa y no oras por tus hijos y no buscas en el Señor el consejo, quizá el enemigo esté rondando en tu casa, esté acechando tu hogar, tu familia. Necesitas construir tu vallado. Levanta los muros, hermano. Ya somos más. Éramos 21 en oración, ahora ya llegamos a 43. Y te seguimos esperando. Si tú no oras, va a ser muy difícil que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Vas a vivir en la zozobra, afanado, ¿qué sigue mañana? ¿Y va a alcanzar? ¿Y cómo le voy a hacer a fin de mes? No es la vida que tienes que llevar. No es de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra lo que sería revelado y consumado por nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay una forma sobrenatural que podemos comparar con la vida de los israelitas en el pueblo egipcio. Es un rescate que el Señor emprende. Dios, escuchando los lamentos de su pueblo, dice, ok, lo voy a hacer, ya escuché, estoy oyendo tu clamor, sí, voy a actuar, pero va a ser a mi manera y voy a usar uno de los míos que está entre ustedes. Y he aquí Moisés, y en el versículo 12
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Satanás usó durante mucho tiempo la persecución y la opresión, siendo uno de los métodos que utilizó para menguar el número de los judíos, pero no funcionó. Entonces se sacó otro as de la manga. Tiene muchos planes Satanás. Perdón que use de ejemplo la Biblia, pero es el libro que tenía a la mano, ¿no? Los planes del enemigo solamente él sabe, ¿no?, dónde los tiene. Los de Dios están aquí. En esta bendita palabra, aquí puedes encontrar cuál es el plan de Dios para tu vida. Solo tienes que abrir y leer, meditar lo que acabas de leer y buscar cómo aplicarlo en tu vida y ponerlo por obra. Entonces vas a poder descubrir las maravillas del Señor cuando estés caminando en lo que Él nos enseña en su palabra. Ahí vas a ver cómo actúa Dios en tu vida. Pero si solamente lees y no eres hacedor, queda pendiente que se cumpla el propósito. No llega a su buen fin. Versículo 15. Este es otro método de Satanás. Y vamos a tratar de avanzar más rápido. Pero las parteras, he aquí, dice en el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Aquí viene otro plan. Va a infiltrar a alguien en la vida de los hebreos. De su mismo pueblo eran estas parteras. Voy a infiltrar para que pueda yo destruirlos. Vamos al origen, dijo Faraón. Vamos al origen, vamos a matarlos cuando nacen, para que no se multipliquen. Pero ellas decidieron obedecer a Dios primero antes que al hombre. Y esa es la manera en cómo nos tenemos que regir todos, amados. En la sociedad y en la microsociedad, que es la familia, primero obedecemos a Dios y luego al hombre. Si mi esposo quiere hacer algo que a Dios no le agrada, yo le digo: no voy a obedecerte a ti antes que a Dios. Si el Señor me dice que yo no haga o no vea pornografía y no haga cosas deshonrosas en nuestro lecho, no lo vamos a hacer. Primero lo obedezco a Él. Que te voy a medio golpear, pues dale duro, ¿no? Primero voy a obedecer al Señor antes que a ti. Y en el trabajo a veces quieren hacernos que hagamos cosas, ¿verdad?, que al Señor no le agradan. Como que omites el fondo que cayó, ¿verdad? Ese pásamelo para acá, ¿no? Que nos dijeran. Y tú dirías: no, porque primero está mi Señor y luego está usted. Y no voy a deshonrar al Padre por obedecerlo a usted. Que te voy a correr, pues para luego es tarde, cuando quiera. Pero debemos mantener la frente en alto, amados, y defender nuestra fe y la palabra de Dios que ha hecho en nuestras vidas ese cambio sobrenatural. Es nuestra fe. Tenemos que defenderla, amados. ¿Cómo se infiltra? Se va a infiltrar Satanás entre tus hermanos, entre tus primos, entre tus cuates, tus compadres, tus amigos de toda la vida. Ahí va a entrar y va a hacer la manera y va a buscar la forma de arrastrarte y te va a decir cosas. Dice un ejemplo, ¿no? Tómate esta botella conmigo, ¿no? Parece canción. Entonces, déjate de jugar a los cristianitos. Deja eso. Tú eres hombre, ¿no? Y te pican el orgullo y dices: ah, sí soy hombre. Y luego te dicen otras cositas, ¿no? Si Jesús tomaba vino, pues ¿por qué tú no, verdad? Si Él convirtió el agua en vino, entonces pues si era bebedor de vino, ¿no? ¿O qué no? Y tú dices: ah, pues sí, ¿verdad? Como que empiezas a creer la mentira, como que te empiezas a dejar llevar. Y luego dicen: lo del agua al agua, compadre, ándale, éntrale. Pues ya,
te dejaste arrastrar, y si eres de esos que tienen el problema del alcohol, te chupó la bruja, ¿no? Este es otro de los peligros cuando se infiltra Satanás en nuestras vidas. Comienzas a caminar con una amistad que no está caminando en el Señor, cuidado, es peligroso. Se infiltra en las iglesias, siempre está ahí buscando la cizaña, ¿verdad? Y a veces murmura. También el mundo tiene sus ayes. ¿Se acuerdan de los ayes? Cuando Jesucristo decía, ay, Jerusalén, ay, hijos, ¿por qué no buscaron al Padre? O sea, los ayes, pero en los ayes tenemos unos ayes aquí en el mundo, ¿no? A ver, hay unos que dicen, ay, no, es que el diezmo es un fraude. Ay, es que haces rico al pastor. Ay, no, ahí todo te prohíben. Ay, no, es que es muy temprano para ir. Ay, no, es que me quieren cambiar de religión. Estos son los ayes que van a venir a tu vida y van a buscar y van a provocar y van a disuadir y desviar tu mente. Te van a distraer de que dejes de ver las cosas del reino, de que dejes de habitar a la sombra del Altísimo. ¿Conoces tú a Dios? Primera de Corintios 15:32, y ya estamos concluyendo. Primera de Corintios 15:32. Se los voy a leer en la Biblia de las Américas. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Primera de Corintios 15:32. Las malas compañías, ahí lo van a tener ustedes como las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Estaba exhortando fuertemente a esta iglesia de Corintios. ¿Tú conoces a Dios, amado y amada? ¿Conoces al Señor? ¿Sabías que nuestro propósito es ser como Cristo? Nuestro mayor. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Él entre nosotros, Jesús, es el mayor de todos nosotros. Es el primogénito del Padre. Y vino aquí y dijo, voy a cumplir un propósito. Voy a cumplir un propósito en esta tierra. Voy a morir por cada uno de ustedes. Por cada uno voy a morir. Y los voy a redimir. Voy a comprarlos. Los voy a sacar de la esclavitud, de esa vida extraviada de pecado. Yo voy a pagar, dijo el Señor. Y así lo hizo. Y tuvo que ir a la muerte de cruz. Así tenía que ser. Y en esa cruz pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Y fuimos comprados y ahora somos esclavos. Pero ahora somos esclavos por amor. Ahora vivimos enamorados del Señor. Y lo que hacemos no nos pesa. Lo hacemos con gusto para el Señor. Es algo que nos llena de gozo nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en un tiempo nosotros quizás estuvimos extraviados. Quizá vivimos, Señor,
buscando llenar nuestras vidas de cosas vacías, Padre, pensando que nos llenábamos. Por el contrario, nos estábamos vaciando más, Señor, porque las cosas materiales no pueden saciar la necesidad que hay en el alma y en el espíritu de ti, bendito Padre. No se puede, Señor. No podemos comer lo que ofrece el mundo. Bendito Señor. Ahora, Padre, ahora vivo agradecido porque tú viniste y me sacaste, Señor, de Egipto. Ahí donde yo vivía en ese mundo, Señor, hundido en pecados, en malos pensamientos, Señor, en cosas que no edifican, en cosas que deshonran, Señor, en cosas que no me permiten verte, bendito Padre. Hoy por hoy, Señor, estoy agradecido contigo porque tu propósito, Señor, se está cumpliendo en mi vida. Y yo tengo planes, Señor, y tengo anhelos y tengo sueños también, Señor. Pero yo te los entrego, Padre. Yo te entrego todos y cada uno de mis planes, porque los tuyos son perfectos y son mejores. Y si yo tengo que soltar alguno de mis sueños, Señor, permíteme abrazar los tuyos, Señor. Que lo pueda yo hacer, Padre, con gozo, abrazar tus planes, tus proyectos, Señor. Ayúdame a incorporarme. Ayúdame a vivir de tu mano cada día, Señor. No me permitas caer en tentación, Padre, en las cosas que ofrece el mundo. Pero ayúdame a vivir en libertad. Ayúdame a vivir libre, Señor. Ahora contigo, Padre, yo me siento libre. Yo vivo, Señor, yo vivo para ti, bendito Padre. Y si es la primera vez, que tú vienes a una reunión de cristianos y escuchas una conferencia como esta que habla de una vida transformada, yo te pido que tú hagas una oración conmigo. Si tú quieres que el Señor vaya por ti ahí a Egipto, y te traiga a una nueva tierra, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra que todo es paz, una tierra que a pesar de las aflicciones yo puedo estar tranquilo y confiado. Y ora conmigo y di así: Señor, yo no te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo entiendo que tú eres ese Dios maravilloso y que enviaste en rescate por mi vida para que yo pudiera ser libre de esclavitud, de ese pecado que me asediaba, de esa vida extraviada. Pero tú me has salvado y te doy las gracias. Yo quiero que tú vengas a mí y que ahora tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Yo quiero caminar en tus caminos. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Te doy las gracias y yo espero que pronto en tu venida nos veamos y podamos ser uno solo en una vida eterna, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde mi lamento ahora es gozo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.